Ese día comenzó como tantos otros desde que Lourdes llegó al Recanto de la Paz, aunque había algo en el aire que ella no conseguía describir del todo. El amanecer entraba por la ventana con una luz opaca, de esas que no calientan ni reconfortan, apenas iluminan lo suficiente para recordar que otro día se puso en marcha. Lourdes se levantó despacio, sintiendo el crujido suave de las articulaciones, y acomodó las sábanas con esa costumbre que arrastraba de toda una vida trabajando en casas ajenas. El olor a desinfectante barato se mezclaba con el talco que usaban en los dormitorios, un aroma que nunca le gustó pero al que ya se había resignado. A su alrededor, el murmullo de los pasillos anunciaba el inicio de la rutina, el carro de medicamentos, las conversaciones cortas de las cuidadoras, alguna tos persistente de los residentes. Aunque nada parecía distinto, Lourdes tenía la sensación de que algo importante estaba por suceder, como si ese día estuviera marcado desde mucho antes. Al mirarse en el pequeño espejo clavado en la pared, Lourdes se encontró con un rostro que conocía bien y, al mismo tiempo, sentía ajeno. Las arrugas profundas alrededor de los ojos contaban historias que ni siquiera las fotos preservadas en su antigua casa habían logrado guardar. Se recogió el cabello con un broche gastado, uno de los pocos objetos personales que le permitieron mantener, y observó la habitación sencilla que ahora llamaba hogar. No había retratos, ni adornos elegidos por ella, ni recuerdos de los hijos que un día creyó inseparables. Ese vacío visual, extraño y silencioso, había sido un golpe al principio, pero con el tiempo se convirtió en un espacio donde Lourdes aprendió a reconocerse sin expectativas ajenas. Respiró hondo, tomó sus sandalias y sintió una calma que no sabía explicar. Ese día, lo presentía en el cuerpo, no sería igual que los demás. Lourdes salió al pasillo con paso lento pero seguro, observando cómo algunos residentes esperaban sentados en 1910, las sillas alineadas contra la pared. Reconocía a cada uno. La señora que nunca recordaba su nombre, pero sí el de su perro fallecido. El hombre que esperaba a un hijo que llevaba 3 años sin visitarlo. La pareja de ancianos que caminaba agarrada de la mano, aunque ya casi no se hablaban. El Recanto de la Paz era un lugar que pretendía parecer tranquilo, pero para quien vivía allí, esa fachada no engañaba. Había descuido, había abandono, había historias congeladas. Mientras avanzaba hacia el comedor, Lourdes sintió una punzada interior, el recuerdo de sus 3 hijos apareciendo en su casa aquel día, con una mezcla de prisa y falsa preocupación, diciéndole que era lo mejor para todos. No preguntaron qué quería ella. No esperaron respuesta. Solo la subieron al coche como quien entrega un paquete. Aquella tarde, cuando la dejaron en el asilo, Lourdes había guardado un silencio que sus hijos confundieron con resignación. Pero ese silencio no estaba vacío. Era el silencio de quien observa, de quien procesa, de quien empieza a entender dónde se rompió algo que llevaba años agrietándose. Recordó con claridad el momento en que Sergio, el mayor, firmó los papeles sin siquiera mirarla a los ojos, mientras Claudia revisaba el celular y Junior evitaba la mirada de todos. No hubo abrazo, ni duda, ni cariño, solo trámite. Ella, que los había criado lavando escaleras y cosiendo hasta que los dedos se le entumecían, se encontró reducida a una decisión tomada sin su voz. En aquel instante, la traición empezó a tomar forma dentro de ella, silenciosa pero firme, como una verdad que ya no podía seguir ignorando. Con el paso de los días, Lourdes empezó a conocer cada rincón del Recanto de la Paz, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Observó que las comidas llegaban siempre tibias, como si hubieran pasado demasiado tiempo esperando en bandejas metálicas. Vio cómo algunos cuidadores hablaban con desgano, sin paciencia, sin ganas de escuchar a quienes ya casi
No tenían voz. Notó también las grietas en las paredes, el olor a humedad en ciertas habitaciones y la forma en que los directores evitaban responder cuando alguien preguntaba por reparaciones. Lo que para los visitantes duraba 10 minutos de cortesía, para los residentes era una rutina diaria de abandono silencioso. Lourdes, sin embargo, no se dejó aplastar. Había pasado por cosas peores en la vida, y ese lugar no sería donde ella se quebraría. Fue precisamente en ese ambiente desgastado donde Lourdes descubrió una claridad que no esperaba. Los hijos que tanto había protegido la habían dejado allí sin mirar atrás, pero ella aún tenía algo que ellos no sabían: la herencia de doña Iris. A veces, mientras esperaba en el patio a que la sombra de la tarde refrescara el aire, recordaba los años en que trabajó para esa mujer tan distinta a cualquier empleador que había tenido. Iris había sido la única persona fuera de su familia que la trató con verdadera consideración, que jamás la hizo sentir inferior. Y cuando falleció, dejó para Lourdes no solo bienes y dinero, sino una oportunidad escondida, una puerta que ella misma no se había atrevido a abrir, hasta ahora. A partir de esa certeza silenciosa, Lourdes comenzó a observar el asilo de una manera diferente. Ya no era solo un lugar donde la habían abandonado, sino un espacio que debía entender a fondo. Se fijó en los horarios, en las rutinas, en quién cumplía su trabajo y quién apenas fingía. Hablaba con los residentes sin hacer ruido, escuchando historias que nadie más parecía tener prisa por oír. Poco a poco reunió detalles: deudas antiguas, proveedores molestos, quejas de empleados mal pagados. El Recanto de la Paz no era simplemente un lugar deteriorado, era una institución a punto de derrumbarse por dentro. Y mientras otros se resignaban, ella sentía que observaba una estructura esperando a que alguien la volviera a levantar. En una tarde especialmente pesada, con un calor que parecía pegarse a las paredes, Lourdes se dio cuenta de algo que le apretó el pecho con la fuerza de una verdad incómoda. Nadie vendría por ella. Ni Sergio, ni Claudia, ni siquiera Junior, el más sensible. Esa ausencia absoluta le hizo entender que su vida estaba cambiando sin testigos. Y mientras se sentaba en el banco del patio, mirando a lo lejos la reja oxidada de la entrada, una idea cruzó su mente. Hay historias que duelen, pero también abren los ojos a quienes las escuchan. Si alguien que está viendo esto ha llegado hasta aquí, que deje en los comentarios desde dónde está escuchando, porque historias como esta no deberían vivirse en silencio. Esa reflexión no fue para llamar atención, sino porque en ese momento Lourdes sintió, por primera vez, que compartir su verdad sería parte de su fuerza. Con esa determinación creciendo por dentro, Lourdes empezó a moverse con más intención. Sin levantar sospechas, conversaba con algunos empleados que parecían más cansados que desinteresados, y así reunió información que no figuraba en ningún papel oficial. Descubrió que el dueño del asilo debía meses de pagos, que había recibido advertencias por fallas sanitarias y que buscaba desesperadamente vender la institución antes de enfrentar una demanda seria. Mientras la mayoría de los residentes seguía reclamando pequeñas incomodidades del día a día, Lourdes veía el cuadro completo. El Recanto de la Paz estaba a punto de colapsar, no solo física, sino administrativamente. Ese caos, en manos de cualquiera, sería un desastre. En manos de ella, podría ser una oportunidad. A la vez, mientras ella reconstruía su capacidad de observar y entender lo que pasaba a su alrededor, algo mucho más doloroso estaba ocurriendo fuera del asilo. Sus hijos habían empezado a vaciar su casa, la única que había logrado construir con décadas de trabajo y renuncias. Un vecino, que la conocía desde que los niños eran pequeños, consiguió visitarla y le contó con tristeza que habían sacado bolsas enteras de cosas: fotos, recuerdos, ropas, hasta los cuadernos de recetas que habían pasado de su madre a ella.
Para Sergio y Claudia, la casa no era más que un bien para vender rápido. Para Lourdes, era su historia entera desparramada en bolsas negras. Aunque el dolor le atravesó el estómago, no lloró. No iba a darles ese poder. Algo dentro de ella se estaba reacomodando, tomando forma, como una fuerza que recién aprendía a nombrar. Con cada nueva información que obtenía, Lourdes entendía que no podía quedarse esperando a que alguien más resolviera ese lugar que se caía a pedazos. La herencia de doña Iris, que durante meses había guardado en silencio, empezó a mostrarse como un camino posible. Ella no quería lujo, nunca lo había deseado. Lo que quería era dignidad. Y si sus propios hijos habían decidido quitársela, entonces tendría que recuperarla por sus propios medios. Consultó, sin llamar la atención, a un abogado recomendado por una antigua amiga. Él fue quien confirmó lo que ella sospechaba. El asilo estaba endeudado hasta el cuello y había sido puesto a la venta discretamente. Nadie imaginaba que una mujer como Lourdes pudiera estar interesada. Ese anonimato jugaba a su favor. El abogado la ayudó a organizar todo de manera silenciosa y estratégica. Crearon una empresa de fachada para no levantar sospechas, y a través de ella hicieron una oferta muy por debajo del valor real del asilo. El dueño, desesperado por salir del problema antes de que explotara públicamente, aceptó sin cuestionar demasiado. Lourdes firmó los documentos con la misma serenidad con la que una vez firmó recibos de salario mínimos, pero esta vez con un propósito distinto. En sus manos, el Recanto de la Paz dejó de ser un depósito de ancianos abandonados. Ahora era suyo. Y ese suyo no tenía nada que ver con propiedad material, sino con una oportunidad de transformar algo que a ella misma le habían impuesto como destino. Mientras el proceso avanzaba, Lourdes también tomó otra decisión clave: recuperar su casa. Sus hijos, creyendo que ella no tenía ni voz ni recursos, la habían puesto en venta con una rapidez que revelaba más ansiedad que necesidad. A través del mismo abogado, Lourdes hizo una oferta usando otra empresa intermediaria, aún más baja que la que imaginaban aceptar. La ganancia rápida cegó a Sergio y Claudia, que firmaron sin sospechar absolutamente nada. Cuando Lourdes recibió la confirmación de la compra, no sintió euforia, sintió justicia. Su hogar, el que ellos habían vaciado sin respeto, volvía a ser suyo. Pero ya no para esperar a nadie, sino para reconstruirse en paz cuando llegara el momento. Una vez que obtuvo el control total del asilo, Lourdes no perdió tiempo. Lo primero que hizo fue contratar a una administradora con formación y empatía real. Alguien capaz de mirar a los residentes como personas, no como cargas. Luego, comenzaron los cambios: reparación de baños, nuevas pinturas, eliminación de personal negligente, mejora del menú, actividades diarias que devolvieran ganas de vivir a quienes llevaban años apagados. Los primeros días fueron un torbellino de decisiones y visitas de proveedores, pero la energía que Lourdes sentía era distinta a todo lo que había experimentado antes. Después de una vida entera sirviendo a otros, por primera vez estaba construyendo algo propio que tocaba la vida de muchas personas. La transformación del Recanto de la Paz no fue inmediata, pero sí constante. En pocas semanas los residentes comenzaron a mostrar señales de cambio. Algunos que casi no salían de sus cuartos ahora participaban en las actividades de la mañana. Otros, que siempre comían en silencio, empezaban a conversar entre ellos. Lourdes observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad. No buscaba reconocimiento. De hecho, la mayoría no sabía que ella era la verdadera dueña. Aún se mezclaba entre los demás como una residente más, caminando despacio por los pasillos que ahora olían a limpieza de verdad y no al intento barato de disimular abandono. Aquello que sus hijos habían visto como un final para ella,
se estaba convirtiendo en un comienzo inesperado. Mientras el asilo renacía, los hijos de Lourdes seguían un camino muy distinto. El dinero obtenido por la venta de la casa se les escurrió entre las manos casi sin que lo notaran. Reformas costosas, electrodomésticos nuevos, un coche que Sergio no necesitaba, una cocina moderna que Claudia solo mostraba en redes sociales. Cuando el impulso inicial se agotó, comenzaron los problemas. Las deudas crecieron, las discusiones también, y la sensación de tener todo bajo control se les fue desmoronando. Lourdes sabía de esto por comentarios sueltos de vecinos y porque Junior, aunque distante, mantenía la costumbre de enviarle mensajes cortos preguntando cómo estaba. Ella respondía con educación, pero sin dar oportunidad para que profundizara. Todavía no era momento de abrir ninguna puerta. Con el tiempo, el cambio dentro del asilo se volvió tan evidente que incluso los familiares que rara vez visitaban empezaron a preguntar qué había pasado. Las paredes recién pintadas, los jardines cuidados, las actividades musicales y las tardes de lectura daban una sensación de vida que antes no existía. Lourdes, que seguía participando discretamente como si fuera solo una residente más, escuchaba esos comentarios con una calma nueva. Ver a otros sentirse mejor también la fortalecía a ella. Había recuperado la capacidad de levantarse con propósito, de mirar el día sin la sensación de peso que la acompañó durante semanas después de que sus hijos la dejaran allí. Poco a poco, su salud también mejoró. Caminaba más firme, respiraba más hondo, comía con más apetito. Era como si su cuerpo entendiera que ya no estaba esperando ser olvidado. En medio de ese renacimiento silencioso, Lourdes también empezó a dedicarse a sí misma de maneras que antes jamás se permitió. Retomó ejercicios suaves, asistió a charlas con la terapeuta del asilo y hasta aceptó participar en un pequeño grupo donde los residentes hablaban sobre sus miedos y frustraciones. Allí escuchó historias durísimas, ancianos abandonados por hijos que vivían a pocas cuadras, familias que solo llamaban en cumpleaños, personas que eran tratadas como un estorbo. Lourdes no contaba detalles de su vida, pero entendía cada palabra como si la hubiera vivido 2 veces. Ese intercambio no solo la consolaba, la hacía ver con más claridad que su historia no era una excepción, sino parte de un patrón doloroso del que, de alguna manera, estaba aprendiendo a salir más fuerte. Con el avance de los meses, Lourdes se convirtió en una presencia respetada dentro del asilo, aunque nadie imaginaba la dimensión real de su influencia. Los empleados nuevos la consultaban de manera natural, quizá porque su manera de observar transmitía experiencia, quizá porque su silencio no era pasivo, sino atento. Ella no abusaba de esa confianza, solo guiaba cuando veía que hacía falta. Aún así, cada gesto que mejoraba la vida de los residentes le recordaba lo lejos que había quedado el día en que la dejaron allí, como quien deja un mueble viejo en depósito. Pensar en ello todavía le dolía, pero ya no desde el mismo lugar. Ahora era un dolor que impulsaba en vez de hundir. Mientras tanto, afuera, la caída económica de sus hijos se aceleraba. Sergio perdió parte del dinero en una inversión mal asesorada. Claudia acumuló cuotas atrasadas por compras impulsivas y Junior, aunque menos irresponsable, también comenzó a sentir el peso de las decisiones de los hermanos. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. Primero tímidas, preguntando cómo estaba. Luego más directas, insinuando que quizá ella podría ayudarlos un poco. Lourdes escuchaba cada mensaje con un nudo contenido, pero sin perder la calma. Ella sabía que este momento llegaría. La vida siempre termina poniendo a cada uno frente al espejo que había evitado mirar. Y sus hijos, al fin, estaban llegando a ese punto. La visita que Lourdes sabía que tarde o temprano ocurriría llegó una mañana de sábado.
El sonido del timbre del asilo, corto y agudo, la hizo levantar la vista desde el jardín. Reconoció de inmediato las siluetas. Sergio adelante, con el ceño fruncido. Claudia detrás, sosteniendo su cartera como si fuera un escudo. Y Junior unos pasos más atrás, con esa expresión dividida entre vergüenza y necesidad. Los tres avanzaron por el pasillo recién remodelado, sorprendidos por el ambiente que nada tenía que ver con el lugar deteriorado donde la habían dejado. Lourdes sintió un pulso firme en el pecho, no por nervios, sino por la seguridad de que finalmente tendría la oportunidad de poner un límite que había postergado toda la vida. Cuando se sentaron frente a ella, no hubo abrazos ni disculpas, solo la urgencia disfrazada de preocupación. Sergio habló primero, mencionando sus deudas. Claudia añadió su propia lista de problemas. Junior apenas murmuró que las cosas no estaban fáciles. Todos esperaban, como siempre, que Lourdes resolviera aquello. Pero esta vez su respuesta no fue silenciosa ni temblorosa. Fue clara. Les dijo que no iba a darles dinero, que cada uno debía hacerse cargo de lo que había elegido. Y mientras veía cómo sus rostros se tensaban, una idea cruzó la narrativa con naturalidad, casi como un gesto para quien observa desde afuera. Si esta historia te toca o te recuerda a alguien que también tuvo que ponerse de pie, comparte este relato para que más personas entiendan que decir no también es un acto de amor propio. Lourdes permaneció serena, como si toda su vida la hubiera preparado para ese momento. Tras escuchar su negativa, Sergio fue el primero en perder la compostura. No entendía cómo una madre podía negar ayuda cuando ellos estaban tan necesitados. Claudia, con un tono más hiriente, insinuó que Lourdes no sabía lo que hacía y que estaba siendo manipulada por alguien del asilo. Junior permaneció callado, mirando al suelo. Fue entonces cuando Lourdes, con una calma que solo nace de la claridad interior, les explicó que no estaba negándoles apoyo por venganza ni por rencor, sino por coherencia. Les contó que ella misma había comprado su propia casa, la misma que ellos habían vaciado, y también el asilo donde estaban sentados. Lo dijo sin orgullo ni dramatismo, simplemente como un hecho. Y al ver sus expresiones de incredulidad, Lourdes entendió que por fin recuperaba el control de su propia historia. La propuesta llegó entonces, directa y sin adornos. Les dijo que no les daría dinero, pero que podían trabajar allí si realmente querían empezar de nuevo. Sergio en mantenimiento, Claudia en la cocina y Junior en jardinería. Era lo único que podía ofrecer sin traicionarse a sí misma. Sergio se levantó indignado, diciendo que jamás aceptaría algo tan humillante. Claudia lo siguió, alegando que aquello era un castigo disfrazado de oportunidad. Junior, sin embargo, se quedó sentado unos segundos más, con los ojos húmedos y la respiración entrecortada. No dijo nada, y los tres se marcharon, dejando tras de sí un silencio que no dolía, sino que confirmaba que Lourdes había hecho lo correcto. Durante la semana siguiente, Lourdes continuó con su rutina, sin pensar demasiado en la visita de sus hijos. Sabía que, para Sergio y Claudia, el orgullo pesaba más que cualquier posibilidad de reconstrucción. Lo que no esperaba era ver a Junior regresar. Llegó una mañana temprano, con la ropa arrugada y el rostro marcado por una mezcla de cansancio y determinación. Pidió hablar con ella, esta vez sin excusas ni discursos preparados. Solo dijo que necesitaba trabajar, que quería hacer las cosas bien y que no sabía por dónde empezar. Lourdes lo observó en silencio unos segundos, reconociendo en sus ojos algo que no veía desde que él era adolescente: honestidad. Y sin dramatismos, le dijo que si realmente estaba dispuesto, el jardín lo esperaba. El primer día de Junior como jardinero fue torpe pero sincero.
No sabía manejar las herramientas, ni podar correctamente, ni distinguir entre plantas vivas y ramas secas. Aún así, Lourdes lo veía esforzarse, escuchando atentamente las instrucciones de otros empleados, aceptando errores sin molestarse. En cada gesto suyo había una especie de humildad nueva, quizá nacida del golpe que la vida le había dado. Con el paso de las semanas, el jardín empezó a cambiar. Y con él, Junior también. Llegaba puntual, saludaba a todos. Cuidaba de los espacios como si buscara reparar algo más grande que un terreno descuidado. Lourdes observaba su evolución desde lejos, sin intervenir, dejando que el proceso siguiera su curso natural. El cambio en Junior no pasó desapercibido dentro del asilo. Algunos residentes lo saludaban con cariño. Otros le ofrecían consejos sobre plantas, como si él fuera un nieto que necesitara guía. Incluso los empleados, que al principio lo miraban con recelo por ser hijo de la señora Lourdes, terminaron por respetar su dedicación. Lourdes, desde cierta distancia emocional, permitía que ese vínculo creciera sin presiones. Había aprendido que las personas solo cambian cuando la vida las sacude de verdad, y Junior estaba en ese punto. A veces, al verlo trabajar en silencio bajo el sol, ella sentía una mezcla de alivio y paz. No porque él estuviera pagando por los errores del pasado, sino porque estaba eligiendo un camino diferente por voluntad propia. Con el paso de los meses, el Recanto de la Paz se consolidó como un lugar digno, vivo y cuidado, muy distinto al espacio triste donde la habían abandonado. Lourdes ya no se veía a sí misma como víctima, sino como una mujer que había sobrevivido a la ingratitud más profunda y aún así eligió levantarse. No recuperó a todos sus hijos, pero recuperó algo más importante: su propia dignidad. A veces, al caminar por los pasillos renovados, recordaba el día en que había llegado allí con las manos vacías y el corazón golpeado. Ahora, en cambio, sentía que cada pared pintada, cada plato bien servido, cada sonrisa de un residente era parte de su renacimiento. Y aunque no buscaba aplausos, sabía que su historia podía encender algo en quienes la escucharan. Porque al final, Lourdes no solo eligió salvarse, eligió vivir.